Arremetida roja. Alertan que proyecto de ley contra organizaciones no gubernamentales viola la Constitución. Enorme rezago. Diferencia salarial entre sectores públicos y privados es de más de $100. Una sanción menos. Estados Unidos otorga licencia a Trinidad y Tobago para desarrollar yacimiento en aguas venezolanas. Realidad de la apertura fronteriza. Venezuela está en desventaja frente a Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de noticias en vivo a través de Impacto Venezuela. Hoy es 25 de enero de 2023. Yo soy Jesús Albino y de inmediato comenzamos con las informaciones. Y es que la aprobación en primera discusión de la ley que regularía las organizaciones no gubernamentales violaría algunos derechos constitucionales. Esto según especialistas, pero dejemos que sea nuestro compañero Joan Álvarez quien nos amplíe. El chavismo arremete nuevamente contra las organizaciones no gubernamentales en Venezuela y desde el seno del Parlamento Nacional electo en 2020 impulsa una ley que pretende fiscalizar todos los ingresos de estas organizaciones independientes por presuntamente tener fines políticos para desestabilizar el país. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cuál va a ser el impacto en las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la labor social en un contexto de crisis humanitaria en Venezuela? Esta y otras preguntas rodean el entorno de derechos humanos en nuestro país. 62 que operan con fines absolutamente políticos en este país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones, de gobiernos distintos al gobierno bolivariano. Así fue presentado el proyecto de ley de fiscalización, actuación, regularización y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales que operan en el país, que ya han venido siendo amenazadas y criminalizadas los últimos años. Para el abogado y defensor de derechos humanos Rafael Narváez, las recientes declaraciones de representantes de la Iglesia Católica, que tienen diversos vínculos con ONGs en materia social y educativa, han sido el detonante de los avances en esta propuesta de la administración de Nicolás Maduro. Pero entonces después del discurso de la Santa Patrona en la procesión del Monseñor Basabe, surgió una ley de fiscalización, de regularización, el comportamiento y las acciones de las ONG de sociedad civil. Imagínate ese nombre, ¿no? De manera que esta decisión y esta intención está llena de odio, de venganza, de resentimiento, y creo que se vuelve a equivocar el Estado. Por su parte, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 también ha rechazado la pretensión del Parlamento de mayoría oficialista, que en teoría tardaría unos meses en aprobar y promulgar la ley en Gaceta Oficial. Queremos hacer un llamado a todas las organizaciones no gubernamentales del mundo, a todas las asambleas nacionales democráticas, a todos los países democráticos, para que rechacen este tipo de ley mordaza que se está desarrollando en pleno ejercicio en esa instancia ilegítima. Son 4 o 5 meses, después se lleva a la comisión de mesa, se coloca en el punto de orden y se lleva a la plenaria. Ahí viene la discusión de artículo por artículo, que son 18. Hasta el momento, no se conoce ante cuál instancia deberían acudir las ONGs debidamente registradas para rendir cuentas de las donaciones recibidas, pero pudimos confirmar que el proyecto de ley pasará a la Comisión de Política Exterior que preside el diputado Timoteo Zambrano para ser discutidos en sus distintos artículos. ¿Nos quedamos con los brazos cruzados o comenzamos a generar los mecanismos legales para que esas mal llamadas ONG y los que están al frente de esa fachada rindan cuenta ante algún instrumento? Importante destacar que el artículo 15 de esta ley presentada por el diputado Diosdado Cabello establece una multa de hasta el doble del valor de la donación que reciba la ONG si llegase a incumplir con la normativa, que también establece la prohibición en actividades políticas, ya que esto pudiera acarrear la disolución definitiva de la organización no gubernamental. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Conozcamos otras informaciones de interés nacional en los principales portales web del país. Por supuesto, vamos a comenzar con el portal de la casa impactovenezuela.com. En desventaja está Venezuela frente a Colombia tras la apertura de la frontera. Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, lamentó que Venezuela esté en desventaja comercial frente a Colombia,
a pesar de la apertura fronteriza, porque el país sigue enfrentando serios problemas. Policele explicó que todavía existen severos inconvenientes en el suministro regular de combustible. Además, no se otorgan los créditos al sector empresarial y argumentó que eso debilita la oportunidad de posicionarse a nivel del mercado colombiano. Dólar en Venezuela sigue lejos de estabilizarse. Tasa oficial supera los 21 bolívares. Este miércoles la tasa oficial ponderada por el Banco Central de Venezuela se fijó en alza a 21,17 bolívares por dólar, siguiendo de cerca la carrera frente al precio del paralelo, que cerró este miércoles en 23,11 bolívares. Desde septiembre de 2022 el bolívar comenzó a caer frente a la divisa estadounidense, tras meses de estabilidad. Ante la situación, Nicolás Maduro atribuye la devaluación a los monitores paralelos, los mismos a los que catalogó como dólar mayamero criminal. Sin embargo, el promedio oficial le está siguiendo los pasos. ONG, 59% de hospitales reportaron hechos violentos en 2022. La organización no gubernamental Médicos por la Salud publicó el boletín de la Encuesta Nacional de Hospitales, en el que señala que las agresiones son por parte de los familiares, que culpan a los trabajadores por las deficiencias de los mismos. El informe también destaca que 41% de las instalaciones sanitarias públicas sufrieron robos y hurtos, y que las víctimas fueron los trabajadores de estos centros, los pacientes y los acompañantes de los enfermos. Nuestro equipo de corresponsales ya está listo para llevarles la mejor información desde las regiones del país. Empezamos con nuestra compañera Génesis Pérez. Ella nos habla respecto a la diferencia abismal que hay entre los salarios públicos y los salarios privados en Venezuela. Algunos se distancian hasta en $100. Pero, ¿por qué ocurre esto? La brecha salarial en Venezuela entre el sector público y privado ya supera el 200%. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un venezolano profesional podría cobrar hasta $200 al mes, mientras que un obrero o empleado público no llega a los $130 mensuales. Según las gráficas presentadas por el organismo de finanzas, un trabajador con sueldo mínimo de 130 bolívares, equivalente a menos de $7, en diciembre de 2022 solo podía cubrir el 2,77% de la canasta alimentaria compuesta por 80 productos, derivando en que el pago de salarios en el sector privado es más significativo en comparación a la administración pública. Esta situación indica el enorme rezago de las remuneraciones de los empleados públicos. En cuanto a la dolarización, 54,5% de las transacciones se realizaron en bolívares, mientras que un 45,5% se realizaron en dólares. Aunque existe esta diferencia salarial, evidentemente en Venezuela un sueldo mínimo o las pensiones alimentadas por años de trabajo y mucho menos un puesto en el sector público son suficientes para alcanzar la estabilidad económica en un país arropado por la inflación y la devaluación del bolívar. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, voceros de la diócesis de San Cristóbal insisten en que la Feria Internacional de San Sebastián se convirtió en una fiesta mundana materialista. Consideran que la celebración en honor al santo patrono San Sebastián ha sido desplazada. En 1965 nació la FIS, o Feria Internacional de San Sebastián. En ese momento era un punto de encuentro cultural, colorido y profundamente católico. Hoy es una fiesta que prácticamente se celebra todo el mes de enero, con desfiles, exposiciones, reinado, conciertos y clásicos deportivos. Claro, la feria es una fiesta. La feria no es para dejarnos llevar por los criterios del mundo ni por todo lo que sea materialismo. Creo que la feria debe conjugar lo espiritual, lo cultural, lo humanista. Y ojalá que alguna vez eso se entienda. Monseñor sostiene que la FIS debe dejar algo más que diversión para beneficio de los desprotegidos. He propuesto que sea un fondo de becas para niños, adolescentes y jóvenes de escasos recursos o que necesiten también un apoyo en ese sentido. Pero puede ser otro tipo de obra social. Ojalá que escuchen esta vez la voz. Ciertamente la Feria Gigante de América, como es bien conocida la Feria Internacional de San Sebastián, tiene un concepto religioso que hoy por hoy, a juicio del clero, se ha alejado de su origen. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela.
Muchos venezolanos están intrigados y tienen dudas sobre cómo será el proceso de elecciones presidenciales, pero esta duda o intriga la tienen aún más los militantes del partido Primero Justicia, quienes aún no conocen cómo será el proceso de escogencia de su precandidato presidencial. Las cartas están echadas y en un lapso de 3 meses el país conocerá quién será el candidato presidencial de Primero Justicia, que se medirá en las primarias opositoras para escoger al unitario que vaya en contra de Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. Primero Justicia acaba de decidir condiciones electorales. Pero habrá que esperar a que pase el tiempo y los partidos políticos de oposición superen sus diferencias, y es que el precandidato justiciero Juan Pablo Guanipa rechazó contundentemente la propuesta del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, de levantar las sanciones en contra de representantes de la administración de Nicolás Maduro, y eso podría generar algún tipo de tensión. Evidentemente no, hay una razón clara por la cual las sanciones están impuestas, y yo quiero que las sanciones terminen, pero las sanciones terminan cuando las razones por las cuales se impusieron, que es la restricción democrática en Venezuela, puedan ceder. Esa responsabilidad le corresponde al señor Nicolás Maduro. Lo cierto es que el año apenas comienza y el panorama político y electoral no está del todo claro para la oposición, quienes buscan salir de Nicolás Maduro a través del voto. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Ahora conozcamos 3 noticias internacionales de gran impacto en el mundo. Amnistía Internacional lanza alerta mundial, pues dice que Maduro ataca a las ONG. El organismo denunció que la Asamblea Nacional Chavista dio su primer paso en la búsqueda de controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela. En un comunicado aseguró que si se aprueba este proyecto de ley, todas las ONG venezolanas tendrían que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Estados Unidos otorgará licencia a Trinidad y Tobago para desarrollar yacimiento de gas en aguas venezolanas. Un portavoz de la administración de Joe Biden le dijo a la agencia Reuters que la licencia emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos fue otorgada a pedido del gobierno de Trinidad y Tobago. La misma implica que la isla podrá reanudar los negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA relacionada con el campo de gas Dragón. El funcionario agregó que a la administración de Maduro no se le permitirá recibir ningún pago en efectivo de este proyecto y que todas las sanciones estadounidenses restantes permanecerían sin cambios. Fiscales de 20 estados de Estados Unidos se oponen al plan de Biden para venezolanos y cubanos. Los funcionarios presentaron una demanda liderada por Texas para impedir la aplicación del plan migratorio del gobierno de Joe Biden, que permitiría la llegada de 30.000 migrantes al mes desde Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. La agencia de noticias española EFE reportó que entre los estados que se oponen a la entrada de nuevos migrantes de estos países se encuentran Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Dakota, Iowa, Kansas y Kentucky, donde hay gobernadores de tendencia republicana. El especialista Julio Ramos nos cuenta cuáles son las repercusiones que tiene la cumbre de la CELAC para América Latina. ¿Qué se busca en esta cumbre? ¿Qué se necesita para recuperar la economía en todo el cono latinoamericano? ¿Por qué Nicolás Maduro no asistió a esta cumbre y qué repercusiones tiene esto sobre las decisiones que se tomen en la CELAC? Escuchemos. En torno a la participación de Venezuela en esta 7ª cumbre de la CELAC, ¿qué repercusiones tiene el hecho de que el presidente Nicolás Maduro no haya asistido? En este caso, pues Venezuela desafortunadamente no contó con la presencia que se esperaba. Yo creo que lamentablemente desde el Ejecutivo no hay mayor intención, vamos a estar claros y hay que decirlo de esa forma, de promover la integración latinoamericana con la misma intención que lo puede tener Colombia o que lo puede tener Chile o que lo puede tener el mismo Brasil. Al final los mecanismos de integración han sido vistos por parte del Ejecutivo venezolano como mecanismos para lograr su fortalecimiento a nivel político en la región o a nivel geopolítico. Entonces, esto
yo creo que fue un pretexto el hecho de que el gobierno encabezado por Maduro decidiera no asistir a esta cita tan importante. Precisamente uno de los aspectos más importantes de esta reunión internacional es la creación de mecanismos donde se le dé más protagonismo a la participación ciudadana. Y Venezuela parece ser uno de los países donde esto no ha sido tan tomado en cuenta. ¿Qué significa esta reunión cuando Venezuela está pasando por un momento de crisis? Si Venezuela quiere incorporarse y participar de los mecanismos de integración, llámese CELAC, llámese Mercosur, en caso de que busquen, como ya han dicho en algunas oportunidades, su reingreso al Mercosur y a otros mecanismos, tiene que cumplir con una serie de normativas y con una serie de requisitos que suponen unas determinadas conductas en el orden democrático, en el orden institucional y en el orden de los derechos humanos. Entonces, que eso incluye, por supuesto, los derechos políticos, donde están o de los cuales forman parte lo que tú mencionas, la participación ciudadana en los asuntos públicos que en nuestro país está tan deteriorado. Entonces, Venezuela tendría que revisar muchas cuestiones de naturaleza interna para rigurosamente poder participar y que no hayan objeciones a su participación en los mecanismos de integración. Los mecanismos de integración, por suerte, tienen esa serie de condiciones que los países tienen que cumplir para poder ser parte. Y entre ellos está, y eso lo decía ayer el presidente de Uruguay, el tema precisamente de el respeto a las instituciones, el respeto a la democracia y la salvaguarda de los derechos humanos, que por supuesto Venezuela sabemos cuál es la situación que atraviesa en ese sentido y creo que no va a ser tan fácil, a pesar de que la realidad de la región sea otra, de que hayan presidentes de izquierda que de pronto son un poco más complacientes con el gobierno de Maduro, pero al final ellos entienden que tiene que, o que es necesario un régimen democrático, en este caso en Venezuela, para que Venezuela pueda ser parte activa de estos procesos de integración. Continuamos con más informaciones, ahora con nuestro equipo de RPTV, nuestros aliados desde Colombia. Bienvenidos a Colombia en Vivo. Fue capturado en Panamá John Pauls, el presunto responsable del asesinato de la DJ Valentina Tres Palacios. Un juez de la Fiscalía ya expidió la orden de captura en su contra y se espera que el sospechoso regrese al país en las últimas horas para esclarecer los hechos. El hombre que buscaba partir hacia Estambul en el momento de su captura presentaba rasguños en su rostro. En sus primeras declaraciones aseguró que a Valentina la mató la mafia. Nairo Quintana desmiente los rumores de su retiro y confirma que no se va de las carreteras. El campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España asegura que, aunque no tiene equipo, sigue trabajando y preparándose para seguir conquistando las carreteras del viejo continente. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, continúa manifestando su rechazo al proyecto del ministro de Justicia, Néstor Osuna, que busca excarcelar delincuentes sin que hayan cumplido su pena. Esto debido al hacinamiento carcelario. Según López, de aprobarse esta ley, saldrían de las cárceles más de 6.000 delincuentes en Bogotá. Y hasta aquí Colombia en Vivo, informó para ustedes Angélica Luque. En nuestro video viral, te presentamos cómo un momento de alegría y felicidad deportiva en Venezuela se convirtió en una trifulca. Luego del segundo encuentro entre los Leones del Caracas y los Tiburones de La Guaira, se hizo viral en redes sociales el video en el que la fanaticada de ambos equipos llegan a violentarse, luego de que Ronald Acuña, beisbolista de los Tiburones, hiciera un jonrón y el cual celebró de una forma jocosa y con la que los seguidores de los Leones no estuvieron de acuerdo. Algunos internautas aseguran que los familiares del jugador iniciaron la trifulca. Llegó el momento de interactuar con nuestros usuarios, especialmente con aquellos que respondieron a la pregunta del día. ¿Consideras que las organizaciones no gubernamentales deben ser reguladas? Los leemos. Desde el Instagram de Impacto Venezuela, Zaida Bermúdez comenta lo siguiente: no, porque son organizaciones que buscan y aplican políticas para el bienestar de la gente en zonas de mayor vulnerabilidad existentes en nuestro país.
Miriani dice por su parte: me preocupa que el gobierno meta sus manos y dañe todo lo que con tanto esfuerzo se ha logrado. Ya sabemos que todo lo que toca el gobierno lo daña, lo destruye, lo corrompe. En nuestro canal de YouTube, José Gregorio Huerta responde: buenos días, amigos de Impacto Venezuela. Las ONG siempre han existido en el país, no veo el por qué deben ser reguladas. O debe ser porque son todo lo contrario al gobierno. Deben ser eliminados y ellos no quieren dejar el poder. Y Antonio Castillo nos dice: creo que las ONG deberían gozar del mismo trato que se le da a cualquier organización que funcione legalmente en el país. Para mí no es necesaria una ley especial para este sector. Al contrario, una legislación especial traería el riesgo de persecuciones de cualquier índole, especialmente política. Saludos y gracias a todos por participar. El ilustrador Fernando Pinilla nos muestra cómo la calidad de vida de los venezolanos va cada vez más en caída. Desde que el socialismo llegó al país, la desigualdad y la pobreza ha reinado, llevando al fondo el poder adquisitivo de los venezolanos y desgastando la calidad de vida. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Los invitamos a seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto, a visitar impactovenezuela.com. Información 100% confirmada y sin censura.